en estos días. Cuando mi esposo me dijo que llevara la palabra, yo le decía, Señor, ¿pero de qué hablo? ¿De qué hablo? Hemos venido predicando de muchas cosas, de entrar en nuevas temporadas, en que viene una nueva temporada, en que cuando viene una nueva temporada vamos a hablar de cambio de año, y nosotros nos hacemos muchas proyecciones. El año que viene sí voy, el año que viene cambio en esto, el año que viene ahora sí voy a comprometerme, ahora sí voy a estudiar, ahora sí voy a, no sé, a muchas cosas que uno tiene, proyectos y que a veces no cumple. Y hemos venido hablando de todo esto y el Señor traía a mi mente que es el tiempo de ser imitadores. Imitadores de Milana, imitadores de Raúl, imitadores de mi hijo, imitadores de Cristo. Y estuve mirando y buscando y hablaba. Hay 2 versículos que yo quiero que miremos. Imitador dice en 1 Corintios 11:1. Vamos a hablar de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo fue uno de los mayores evangelistas del tiempo después de Jesús. Pablo no caminó con Jesús. A Pablo fue revelado Jesús. A Pablo se le reveló Jesús. Y él conoció, entendió y empezó a ser imitador de Cristo. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él se ponía como ejemplo. ¿Por qué? Porque él sabía y entendía desde el inicio que fue llamado por Cristo, que lo tuvo que tumbar del caballo, como a muchos de nosotros, que nos tumba, que nos llama la atención, que nos dice, no es así como tú dices, no es así como tú quieres, es como yo te lo voy a revelar. Y fue revelado. Dice, le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué lo haces? Si yo soy el Cristo. Y fue revelada su palabra. Y entonces por eso él dice que seamos imitadores de él, pero como él imita a Cristo. Pero en Juan 13:15 nos dice el mismo Jesucristo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué está diciendo? Que así como él hizo, nosotros también debemos hacer. Así que hay 2 ovillos en la palabra, 2 llamamientos en donde nos dice Jesucristo, sé imitador mío. Sé imitador mío, así como yo vine, fui hombre y vine a esta tierra y viví como hombre, quiero que vosotros me imitéis, sigáis mis mandamientos. Y también como a Pablo le fue revelado. Entonces, a partir de esto,
nosotros tenemos que mirar algunas cosas que dice Dios en su palabra que debemos y no debemos hacer. Ser imitadores, voy a decirle algunas cosas de lo que no es ser imitador en Cristo. Dice, no debemos ser necios, que conociendo la verdad hacemos lo malo. ¿A quién le está diciendo eso? ¿Al vecino? ¿Al de afuera? Nos lo está diciendo a nosotros, que conocemos a Cristo, a sus mandamientos, que conocemos lo que Él habla en su palabra y aún conociéndola, hacemos lo malo. Dice, no seáis necios. Y necios es hacer todo lo contrario de Dios, es ser tercos, es hablar erróneamente, es querer justificar lo que hacemos mal. Queremos justificar lo que hacemos mal y damos miles de excusas. Cuando nos llaman, cuando nos preguntan, cuando nos dicen es importante congregarse, es importante orar, es importante me fue la palabra, ayunar, porque así vas a levantar tu espíritu, porque así está. No, es que yo no puedo ayunar porque me duele la cabeza, yo no puedo ayunar porque tengo problemas estomacales, yo no puedo orar mucho tiempo porque es que no estoy acostumbrada, pero es que el niño no me deja, es que me acuesto tarde. Es que me acuesto tarde y por eso no puedo ir a orar a la iglesia. Eso es ser necios. Eso es no tener la revelación de la palabra de Cristo en nosotros. Qué importante es eso. Dice en Romanos 1:21, ponlo ahí, que cuando somos necios no lo glorificamos, no le damos gracias. Nos extraviamos en nuestros pensamientos, endurecemos nuestro corazón. No puede corregir, no recibimos la corrección del Señor. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En esto de darle gracias a Dios, muchas veces creemos que darle gracias a Dios es venir y decirle, gracias Señor por el trabajo, gracias Señor por la comida, gracias. No, cuando nosotros le damos gracias a Dios es porque caminamos como Él nos manda. Eso sí es darle gracias a Dios. Eso sí es darle gracias a Dios. Porque andamos como en sus mandamientos nos dice. No matáis, no forniquéis, no peleéis, no quitar la mujer ajena, no mirarla, no mentir. Todo eso hace parte de ser, de darle gracias a Dios, porque así estamos dándole gracias por lo que Él nos está dando diariamente. Él nos está levantando diariamente. Él nos da el trabajo a pesar de. Pero cuando nosotros damos gracias con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, hay diferencia, ahí estamos dando gracias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Muchas veces tomamos la palabra
para justificar nuestros errores. En el tiempo de Dios, ya llegará cuando Dios me quiera hablar. Ya me tocará Dios. Ya será. No. Si Dios te está diciendo y te está hablando de lo que tienes que cambiar, de lo que tienes que transformar, de lo que debes hacer, es en ese tiempo, no es en el futuro. No es para el futuro. El futuro lo verás tú con el cambio que empiezas a hacer hoy. Hoy. Porque si hoy empezamos a caminar como Dios nos manda, en el futuro vemos su recompensa. Amén. ¿Que es difícil? Sí. ¿Acaso para Cristo fue fácil morir por nosotros en la cruz? No fue fácil. Dice en Proverbios 29, 22 y 23, que es algo que nosotros tenemos que saber, entender, que tenemos que practicar, porque esto 29 dice, el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué es ser iracundo? Dejarnos llevar por nuestro mal carácter, de querer no escuchar el razonamiento de Dios. No dejarnos llevar por nuestra forma vieja de vivir. No, es que, y eso es ser iracundo, dejarnos llevar por eso. Pero ¿qué dice Dios? Que debemos ser sabios. Yo estaba hablando de un hombre necio, pero Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Ser sabios. ¿Qué es ser sabios? Ser prudentes, ser entendidos en su palabra, seguir los estatutos, como en Deuteronomio 4:2 y 5 y 6 nos dice que debemos seguir. ¿Cuáles son los estatutos? Son sus mandamientos, lo que Él nos manda. Hay 10 mandamientos, pero sobre eso hay más cosas que Jesucristo cuando vino nos dijo que hiciéramos. Entonces dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. ¿Por medio de quién? De Moisés. Él mandó las tablas de los mandamientos. Entonces, qué importante. Eso es ser sabios. Aprovechar bien el tiempo. Qué importante es esto del tiempo. Muchas veces lo tenemos por poca cosa. Lo desperdiciamos y lo perdemos fácilmente. Por las series, por el móvil, porque estoy cansado, porque no tengo ganas, porque no sé qué. Y Dios nos manda a ser eficaces, a ser como Él lo hacía. Cristo, que hacía, dice que de mañana buscaba al Señor. ¿Qué más hacía? Él salía y predicaba la palabra. Él iba al que se encontrara y lo sanaba. Pero ¿cómo vamos a sanar si estamos tirados en nuestro sofá, perdiendo el tiempo? ¿Cómo vamos a sanar si estamos en nuestros deleites carnales? Pienso solamente en mi deleite, que me voy a poner para el viernes, para el sábado,
me voy de fiesta, me voy con mis amigas, me voy. Eso no es malo, pero si yo todo lo llevo a eso, no estoy siendo sabio, como dice su palabra. Debemos buscar la voluntad de Dios. ¿Qué queremos nosotros siempre? Lo nuestro, ¿verdad? Lo que nos parece bien, lo que creemos que nos edifica, lo que creemos que nos va a levantar un buen trabajo. No importa que yo tenga que trabajar de sol a sol. ¿Qué quiero yo? Mi deleite en la carne. Tener una compañía, tener no sé qué, tener ropa. Bueno, nosotros tenemos que primero decirle, Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad que yo vaya a tal sitio. Es tu voluntad que yo coja este trabajo. Es tu voluntad que yo empiece a vestirme, hasta vestirme de X o Y forma. Todo esto lo dice la palabra. ¿Dónde lo encontramos nosotros? ¿Dónde podemos nosotros edificar y saber lo que Dios quiere para nosotros? En su palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Orando. Entonces, eso es ser sabios, ser llenos del Espíritu Santo. Aquí mi marido hizo un cuadrito muy bonito que trae los dones, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener estos frutos? Leyéndolos y pidiéndolos. Amor, paciencia, fe, gozo, amabilidad, humildad, paz, bondad, dominio propio. ¿Cómo los podemos tener? Buscando la llenura del Espíritu Santo, buscándola continuamente, deseándola, como decía Cristian en su testimonio. Queremos ser llenos de la palabra de Dios. Queremos ser queremos que esto more en nosotros, esté en nosotros. Dice el amor. ¿Cuál es el amor que nosotros debemos tener? El amor que Cristo pone en nosotros por usted, no el amor que yo tenga. Es el amor que Dios me da para que yo lo transmita. Si yo no estoy llena del amor de Dios, yo no lo puedo transmitir. La paciencia. Eso sí que es tener paciencia. Tener paciencia conmigo, con mi amiga que ando siempre por todas partes. Sí, algo, a la vez, tal vez algo. Pero la paciencia con mis hermanos, con mi prójimo, con el que está al lado, con el que no no es mi super amigo, no. Y en la familia es donde más tenemos que tener paciencia. Con nuestro esposo, con nuestros hijos. A veces no sabemos tener esa paciencia. A veces somos impacientes. La fe, el gozo, la fe crece, dice, la fe crece al oír la palabra. ¿Qué palabra? La de Dios. El gozo es que en todo momento debemos estar gozosos porque Dios es el que nos sostiene, es nuestro fundamento. Ahora veíamos a la hermana, está pasando por un momento triste, doloroso. Y el estar triste no quiere decir que pierda el gozo.
Tiene tristeza porque está pasando por un momento doloroso, pero el gozo es cuando empezamos, cuando no tenemos gozo es cuando empezamos a renegar, a hacer las cosas mal, a tirar, eso no es gozo. Pero cuando tenemos ese gozo que sobrepasa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de que estemos pasando por dificultades, tenemos paz porque creemos y esperamos en el Señor. Ahí hay diferencia. Ser buenos, la bondad tiene que ver con la misericordia también. ¿Qué hacía Cristo? Él era misericordioso. Y no porque nos perdone nuestros pecados, también hablemos de la misericordia del que está al lado, del que vemos, la mujer que vemos triste. No sentamos ese pesar de que, ay, pobrecita ella, la está pasando mal. No, solamente es eso. Misericordia es ir a llevar la palabra. Ir a compartir de ese Dios que a nosotros nos ayudó. Dominio propio es contar hasta 10 y después responder. ¿Es difícil? Dígamelo a mí. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que tenerlo, porque Dios lo manda. Y así. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Gracias. Dice ser servidores. Cuando somos servidores, Jesús nos enseñó a ser servidores. Dice que Él no vino a ser servido, sino a servirnos. Nosotros debemos ser servidores en la casa de Dios, debemos ser servidores en nuestra casa, debemos ser servidores en nuestro trabajo, debemos ser servidores en todas partes que vamos. Que vean en nosotros esa diferencia, ese querer ayudar, ese querer ser humildes, porque muchas veces el servir tiene que ver con la humildad, como nos creemos más. Entonces yo no voy a ponerle a usted una silla, no voy a traerle un plato, no. Nosotros tenemos que ser servidores como Jesús lo hizo, como Él nos lo enseñó en su palabra. Ser misericordiosos, ayudar, perdonar. Ser testimonio, el ser imitadores de Cristo es ser movidos a ser modelo, como lo fue Él, el modelo de Cristo. Entonces, si nosotros no somos testimonio, ni en nuestra casa, ni en nuestro trabajo, ni en donde vamos a andar por ahí, ¿cómo quiere que los demás vean en nosotros diferencia? No somos testimonio. Debemos ser testimonio. ¿De qué? De lo que Dios nos enseña, de lo que Jesucristo nos enseñó cuando vino, de lo que hacía Pablo, de las personas que ustedes ven que buscan de Dios. Importante, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos manda. Qué importante es obedecer. Obedecer. Obedecer tiene que ser con todo lo que hemos hablado. Si Él dice que no podemos ir por este lado, no podemos ir por ahí. Si Él dice que debemos tomar el camino angosto, tomemos el camino angosto, porque al final hay bendición. No cojamos el ancho, que es de perdición. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque leemos la palabra, porque la estudiamos. Amarnos los unos a los otros. Ser instrumentos de bendición.
a donde vayamos, a donde estemos. Así como decía el pastor, así me cierren las puertas, yo voy a ir. Eso es duro, eso es difícil. Que nos tiran la puerta porque voy a llevar una palabra de Dios. Pero Jesús, claro que hay límites, él lo habla también en su palabra. Hay veces que Él dice, sacúdete, sacude a tus pies y vete, porque no te reciben. Pero yo lo intenté, yo lo hice. Yo ya, perdonar. Esto sí que, perdonar y pedir perdón. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? Dios siempre sigue diciéndonos, si nosotros queremos que nos perdone, si queremos que Cristo, que Jesús, que nuestro Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Tenga o no la culpa. No hace mucho el Señor me dijo, pide perdón. Pide perdón. Pero es que, Señor, no sé qué he hecho mal. No sé. Tú pide perdón. Tú verás si me obedeces o no me obedeces. Yo no te estoy preguntando ni te estoy diciendo, tú tienes la razón, tú has hecho las cosas mal, tú hiciste, no, pide perdón. Yo lo hice. Yo pedí perdón, no sé por qué, pero eso trajo paz a mi vida. Qué importante es hacerlo, pedir ese perdón y perdonar. Perdonar. Es que me hizo, es que me mató. Mira, nosotros, como ustedes ya lo saben, la mayoría estuvimos en el retiro y estuvimos ministrando y veía a una muchacha que no, que el demonio la tenía cogida de tal manera. Y en el discernimiento de espíritus, el Señor decía, no quiere perdonar, no perdona. Y cuando nosotros no perdonamos, el enemigo hace con nosotros lo que quiere. El enemigo nos manipula, el enemigo nos daña, porque no sabemos perdonar. Y esa pobre muchacha no podía ser libre porque no perdonaba. Pero Dios no dice, perdone porque te dieron una cachetada. No, Dios dice, perdone. A Jesús le hicieron barbaridades. Y Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él clamó, Él intercedió por nosotros. Qué importante es eso. Saber perdonar, pedir perdón. Cuesta, cuesta. No sabemos por qué. No, obedezca, obedezca. Hay que pedir perdón. Hay que vencer la carne. Hay que darle el primer lugar a Dios. Dejar todo orgullo y toda vanidad. Y Dios nos está llamando hoy a que nosotros podamos ser eso. A que nosotros hoy nos inclinemos delante de Dios y seamos esos imitadores. Él quiere que entremos a esa nueva temporada siendo imitadores de Él, trayendo a nosotros esas bendiciones que Él quiere darnos. Él no se mete con nuestra voluntad.
Él no se mete con nuestra voluntad. Él dice, sé tú, decide, hazlo. Cambia, porque yo estoy contigo, porque yo te ayudaré, porque yo te levantaré, porque yo te bendeciré. No importa lo que hayas hecho. Si tú vienes con un corazón contrito y humilde delante de Dios, Él te perdona. Ese es el verdadero arrepentimiento. El venir con un corazón contrito y humilde y con una firme cambio en mi vida. No sigo igual. No voy por ahí. Me duela, no me duela, tenga la razón, no la tenga, porque yo me creo que tengo la razón de todo. Cuidadito, me llaman a mí la atención. Si es que yo soy la mejor y lo... ¡Guau, guau, guau! No. Dios hoy nos llama a ser imitadores, imitadores de Cristo. Así que si hoy el Señor ha hablado a tu vida, hoy el Señor ha querido que cambies algo, que transformes algo, que sea imitador de todo lo que hemos hablado, de todo lo que nos ha dicho. Hay muchas cosas más, hay mucho más para hablar. Pero Dios quiere hoy que usted haga un pacto, porque las bendiciones son grandes, porque estamos en el último tiempo, porque cuando usted cambia su alrededor, cambia su atmósfera, cambia su familia, porque te ven diferente, porque te ven a ese Dios, a ese Cristo, que habían multitudes que en su tiempo lo seguían y hoy lo siguen también. Él para eso nos llama, para que seamos imitadores, testimonio, modelos de Cristo y llevemos la palabra a todo aquel que la necesita. Eso es ser misericordioso también. Tener misericordia de Dios. Tener misericordia como Dios la tiene con nosotros. Vamos a ponernos en pie. Vamos a...